Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día lunes 30, lunes 30 de diciembre del año 2000. Eso es, lunes 30 de diciembre del año 2024. Ya prácticamente el día de mañana estaremos cerrando este año 2024. Fue un año bastante con mucha incertidumbre, con excepción de aquello que el Señor nos revelaba. Muchas preguntas, un año de mucha esperanza, un año de clamor y de súplica a nuestro buen Dios. Al final creo que estamos terminando un buen año, aunque en medio de un montón de situaciones que en veces se nos presentan. Creo que para mí en lo personal, con mi familia fue un año bastante difícil en el sentido de muchos ataques, pero siempre buscando en Dios la fortaleza, la guianza, la paz, una palabra para diario vivir. En medio de todo eso, creo que Dios ha sido maravillosamente bueno. Nunca nos dejó, nos guardó, nos habló, nos protegió, nos exhortó, nos edificó, nos consoló, nos proveyó. Dios es inmensamente bueno. Creo que estamos ya, no creo, prácticamente ya estamos por terminar este año, y el año que viene va a ser un año de muchos retos, de mucho trabajo, de mucha búsqueda, sobre todo. Años finales son años difíciles, años complicados. Independientemente de que haya un cambio de gobierno aquí en Estados Unidos, eso no implica que el mundo va a cambiar. Van a cambiar ciertas cosas, pero muchas las van a seguir trabajando por detrás. Se escucha que van a sabotear el juramento de Trump, que ya están trabajando muchos abogados del partido caído, el Partido Demócrata. Pero descansamos en que Dios desbarata los planes de los astutos y quiebra los dientes de los perversos. Es Dios quien gobierna en el cielo y que es Dios quien gobierna en la tierra. Su voluntad siempre será hecha. No hay nada ni nadie que pueda detener el propósito divino. Su tiempo sigue corriendo y todo esto que está sucediendo tiene que ver, este cambio de gobierno tiene que ver con el tiempo de Dios, tiene que ver con su iglesia, tiene que ver con Israel y definitivamente tiene que ver con todo lo que se le avecina al mundo. Hoy yo quiero, hermano, darle gracias a todos aquellos hermanos que nos siguieron todo el transcurso de este 2024. Nuestro deseo es que Dios los bendiga abundantemente, cumpla en ellos, en sus familias, en sus ministerios, cumpla cada una de sus promesas, y que los fortalezca y les dé paz, les dé vida, les dé esperanza, les dé fe, y les añada de toda buena dádiva y todo don perfecto. Y les agradecemos de antemano todas sus oraciones. Nosotros los ministros nos sostenemos no solamente por las oraciones nuestras, sino por las oraciones de todos aquellos que de alguna manera nos aprecian, nos valoran, nos aman y nos siguen por la red. Les bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta noche, hermano, yo quiero traerle una palabra sencilla. El año que viene, que ya estamos ya
no más mañana, si Dios nos presta la vida. Queremos entrar un poquitito más en asuntos de profecía. Este año tocamos para aproximadamente 40 temas concernientes al sistema del anticristo, cómo trabaja, cómo ha estado trabajando, etc. Por si Dios nos presta la vida, continuaremos entrando este año, prácticamente esta semana, con temas concernientes a los escenarios del fin. Mientras tanto, yo quiero, hermanos, cerrar aunque mañana vamos a tener una pequeña vigilia en la escuela, en la iglesia. Bueno, es una escuela, no la escuela de Jesucristo, como dice la Torre Samat. Dice, si en verdad habéis aprendido así a Cristo, dice la mayoría de versiones, pero la Torre Amat dice, si en verdad habéis aprendido así en la escuela de Jesucristo. Yo quiero, hermano, aunque mañana vamos a tener una pequeña vigilia, una comida, tenemos esa costumbre, ¿verdad? Bendecimos al pastor Armando López de allá de Montgomery, Alabama, y pastor Alejo Robles de allá de el Estado de México, Toluca también. Bendiciones, amados. Mire, yo quiero, hermano, en esta noche dejarle esta palabra y resonó muy fuerte en mi espíritu después de estar inquiriendo en el Señor, haciendo mis anotaciones. De pronto se me metió algo en mi corazón, la importancia de la palabra del Espíritu, la importancia de la leche del Espíritu. Es muy importante, hermano, porque el tiempo sigue caminando, la profecía se sigue cumpliendo, el tiempo de Dios sigue corriendo, las doctrinas erróneas se siguen infiltrando. Lamentablemente hemos visto a hombres de Dios dar un paso atrás en la doctrina. El fenómeno de la mujer samaritana, ¿verdad? 5 maridos había tenido, se había casado con 5, pero el que tenía era solamente su pareja, ¿verdad? Su compañero. Ya por causa de que los otros 5 le fallaron, ya no creía en el matrimonio como Dios lo dicta. Y lamentablemente hay hombres de Dios que han dado un paso hacia atrás, y muchos principios bíblicos que antes los defendieron ahora los refutan ellos mismos. Pero bueno, al final de cuentas cada uno es responsable de lo que uno va a enseñar y la responsabilidad que tiene del pueblo. Como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y la enseñanza. Es muy importante esto. La leche del Espíritu, una palabra nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Primera de Pedro 2:2 dice, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Aunque no es este verso de donde emanó la enseñanza de esta noche, quise tomar este verso como base porque me permite ver algunas cosas. Desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Una de las primeras cosas que tengo que decirle es que hay que tener hambre de la palabra, como niño recién nacido. Una de las primeras cosas que el niño tiene es hambre. Cuando nace, lo primero que quiere es comer. Voy a hacer un paréntesis porque mi esposa viene de regreso de San Diego para Carolina del Sur. Hizo escala en Miami, y ahorita pues estoy conectado acá. No le puedo mandar un texto o algo, pero estamos esperándola. Sabemos que llega a medianoche aquí a Carolina del Sur. Hizo escala en Miami. Amor, aquí te estamos esperando. No te puedo contestar por causa de que estoy en mi programa, pero ya vi tu texto que entró. Te bendecimos y te esperamos. Abrazos y besos, sí. Continuemos con esto, perdón, hermanos.
Desead como niño recién nacido la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Hay que tener hambre de la palabra, como niño recién nacido. Si usted alguna vez ha estado en un parto, se dará cuenta que lo primero que hacen con el niño es que lo bañan, lo envuelven en sábanas y luego se lo llevan a la madre para que le dé de comer. No solamente para que lo abrace, sino para que le dé de comer. Elías, mi niño más pequeño, cuando nació, no lo habían ni bañado ni arropado, y lo primero que hizo fue que le empezó a chupar el brazo a la enfermera, a la partera. De hecho, una de las primeras cosas que suceden en el recién convertido, en aquel que nace de nuevo, mire qué precioso, es que lo primerito que le viene es hambre de la palabra, hambre de hacer la voluntad de Dios. Usted se recuerda de aquel mensaje de Pedro que se convirtieron 3,000 al primer mensaje de Pedro. Lo primerito que dijeron aquellos cuando sintieron su arrepentimiento, cuando Pedro le dice, ustedes mataron al Señor. Entonces viene aquel compungimiento, aquel arrepentimiento, y después de convertirse al Señor le dice, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces una de las cosas que Pedro le dice, bautícense, ¿verdad? Esa hambre, ese deseo de qué sigue, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Porque cuando uno nace, pues uno está ignorante de muchas cosas, ¿no? Y cuando uno viene a Cristo, pues uno está ignorante de muchas cosas. Yo recuerdo que cuando vine a Cristo, yo quería bautizarme porque la palabra lo decía, entonces, pero mi pastor, él quizá tenía un método en donde me dijo, bueno, le tengo que dar clases por 3 meses, y después de esas clases por 3 meses usted se puede bautizar. No recuerdo si eran 1 o 2 clases por semana, por 3 meses, imagínense. Llegó el día de bautizarme y para mí fue algo maravilloso, ¿no? Pero yo no sabía que la historia del eunuco, pues, cuánto duró Felipe explicándole al eunuco el pasaje que venía leyendo del profeta Isaías. Digámosle que por mucho 2 horas, ¿verdad? 2 horas, ahí en el carruaje con el eunuco, que venía de adorar de Jerusalén a un Dios que no conocía. Cuando tiene ese encuentro personal con el Señor y se le revela por medio de lo que le enseñó Felipe, dice, ahí hay agua, ¿qué impide? Entonces Felipe le dice, no, si crees bien puedes, era todo. El único requisito para bautizarse es creer en el Señor Jesucristo, que murió por nuestros pecados, resucitó para nuestra justificación. No se trata de dar clases y de enseñar de los 5 ministerios y de los dones y de la danza, y bueno, usted sabe, tanta cosa, ¿no? Pero cuando uno viene al Señor, tiene un nuevo nacimiento, un encuentro genuino con el Señor, lo primero que a uno le nace es hambre. Hambre. Lo primero que hace el creyente es comprarse su Biblia, buscar un lugar donde congregarse. ¿Por qué? Porque hay hambre de Dios. Si alguien dice haber aceptado al Señor y no tiene esa hambre de Dios, entonces no ha nacido de nuevo. Definitivamente no ha nacido de nuevo. Porque un encuentro personal con Jesucristo, lo digo por mí y porque lo veo en la Escritura, lo primero que nace es hambre de Dios, sed del Espíritu. Pero, como dice este pasaje, de ser como niño recién nacido, la leche pura de la palabra para que por ella crezcáis para salvación. Hay que tener hambre de la palabra, como un niño recién nacido. Eso es lo que quiere decir este verso. Cuando se tiene hambre, es porque hay deseo de comer. Es obvio. Es obvio, pues. Pero entendamos esto. Aunque Dios es multiforme en su manera de procesarnos el crecimiento, porque este verso dice, para que por ella crezcáis para salvación. Aunque Dios es multiforme para procesar en nosotros por medio de su Santo Espíritu, bendito Espíritu de Dios, para procesar el crecimiento, cualesquiera que sea su manera, todo emana de la palabra.
tal y como lo dice el verso, para que por ella crezcáis para salvación. Por lo dicho, debemos y tenemos que dedicarle más tiempo a la palabra, pero también mezclarle fe, porque no tendría sentido invertir tanto tiempo leyendo la palabra, escuchando la palabra y yendo a los cultos, hermano, si no le mezclamos fe a lo que escuchamos del predicador. Hebreos 4:2 nos lo dice claramente, porque en verdad dice, a nosotros se nos ha anunciado la buena palabra, la buena nueva, perdón, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como también a ellos. Pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Romanos 17 por su parte viene y termina de remachar esto porque dice, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto, hermano? Lo que le quiero decir es que cuando uno viene a Cristo, nace de nuevo, lo primero que le produce el nuevo nacimiento es hambre. Nace uno en Cristo. Pero esa hambre es por la palabra, por eso dice desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. No se puede comer algo que no se quiere comer. Y no se puede comer si no se tiene hambre. Y si se tiene hambre, se tiene que desear la leche pura de la palabra. Que la palabra sea pura. La leche, porque es lo que dice el pasaje, representa la palabra revelada por el Espíritu. Recordemos que en Canaán, una de sus riquezas era que era una tierra que emanaba leche y miel. Eso representa revelación de la palabra, la leche y la miel, intimidad con el Espíritu Santo. Porque en sí Canaán lo que representa es una vida en el Espíritu. No es tanto las cosas materiales, sino una vida en el Espíritu. Dando a entender el Señor que una vida en el Espíritu te va a atraer todas las cosas materiales como añadidura. Entonces la leche representa la palabra revelada por el Espíritu. Recordemos que el Espíritu nos amamanta con la leche espiritual, porque es el Espíritu desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Entonces es el Espíritu el que nos amamanta, es el Espíritu Santo el que hace la función maternal en cuanto a alimento se refiere. Él hace, es que el que nos amamanta, porque otras versiones dice la leche pura del Espíritu, la leche pura de la palabra, dice esta versión Las Américas, pero otras versiones dice la leche pura del Espíritu. Ezequiel 8:2 dice, entonces miré aquí una figura como aspecto de hombre desde sus lomos para abajo, tenía la apariencia de fuego y desde sus lomos para arriba la apariencia de un resplandor como el aspecto de un metal refulgente. Extendió algo semejante a una mano, me tomó por un mechón de mi cabello y el Espíritu me alzó entre la tierra y el cielo y me llevó a Jerusalén en visiones de Dios a la entrada de la puerta que mira al norte del atrio interior. La tradición judía en este pasaje dice, al instante mi madre, el Espíritu, me arrebató por los cabellos y me condujo al monte Tabor. O sea, el Espíritu hace la función maternal. Y por eso es que quise tomar ese pasaje como base, pero en realidad de donde nació esta enseñanza es en el Salmo 22:9, que dice, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. En este pasaje David no se refiere a su madre genética, porque recordemos que ni su padre ni su madre lo aceptaban como su hijo, aunque era hijo de Isaí. Recuérdese que era para ellos el hijo
bastardo, por usar esa palabra, a tal grado que cuando Samuel iba a ungir al nuevo rey, Isaí no mandó a llamar a David, sino solamente estaban sus otros hermanos, hasta que el Señor le dice a Samuel: tú ves como el hombre ve la apariencia, pero yo miro el corazón. Entonces cuando Samuel pregunta: ¿qué, no tienes más hijos? Sí, allá está David, pero le dice Samuel: no nos vamos a sentar a la mesa sin que él esté presente, porque él era el que iba a ocupar el lugar de Saúl. Usted conoce la historia. Pero cuando David dice: porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre, a ti fue entregado desde mi nacimiento, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Pues prácticamente lo que está diciendo David, se refiere a David es al Espíritu Santo, que hace, repito, la función maternal en cuanto a alimento se refiere. Por eso aquellas palabras de David: aunque padre o madre me dejaren, con todo tú me recogerás. ¿Qué está diciendo? Mi padre y mi madre nunca me reconocieron, nunca estuvieron ahí para mí, pero tú me recogiste. Esto quiere decir que el Espíritu Santo es el que hace la función maternal en cuanto a lo que alimento se refiere. Nos amamanta con la leche del Espíritu. Y lo dice claramente: tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. ¿Qué está diciendo David? Está diciendo: el Espíritu Santo me amamanta con la revelación de la palabra. Por eso la tradición judía dice en este pasaje de Ezequiel: al instante de mi madre el Espíritu me arrebató por los cabellos y me condujo al monte Tabor. La leche, porque el pasaje es: desead como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. La leche, o sea, la palabra, tiene que ser pura. Esto significa, y esto es bien delicado, hermano, no solamente para el pueblo, sino también para nosotros como ministros. Esto significa que la palabra tiene que ser pura. No puede tener, hermano, mezclas. Es como el oro. Cuando habla de pureza, habla no puede tener mezcla, no puede tener escorio, si se refiere a la palabra, si se refiere a doctrina. Si se refiere a la vida del creyente, pues no puede tener dos identidades, dos personalidades. Tiene que ser genuino, porque la fe la prueban como el oro, le quitan a la fe, ¿no? Le quitan al creyente toda la escoria para que la fe sea genuina. Entonces la leche pura de la palabra no puede tener mezclas. Esto me recuerda el pasaje de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza con precisión. Precisión, la palabra de verdad. Precisión quiere decir que es exacto, no tiene margen de error. Entonces ya cuando entramos en temas de doctrina, que no es el tema, porque no es el tema eso, la leche, la revelación, es pura. Es pura. No tiene mezclas, porque entonces es que lamentablemente estamos en tiempos finales y hay muchas mezclas de doctrinas. Entonces este pasaje se resume en que la palabra revelada hace que el niño crezca. Por eso dice: desead como un niño recién nacido la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis. O sea, cuando el niño la bebe o la toma, la come, mejor dicho, ¿verdad? El niño crece. De lo contrario, si no la bebe, no la toma o no la come, que es la palabra correcta, no habrá crecimiento espiritual. O sea, no habrán cambios en su vida porque no come la palabra. Dice: para que por ella crezcáis para salvación. El problema, hermano, que existe, y que yo lo he notado durante mis prácticamente 33 años, hermano, de ministerio, es que en veces nos encontramos con gente que está en las iglesias, sí, pero al escuchar la palabra no va acompañada. O sea, ellos la reciben, pero no le mezclan fe. Exactamente lo que dice Hebreos.
no les aprovechó al pueblo cuando venía el desierto porque no iba acompañada de fe. No le mezclaron fe. Y exactamente lo que dice Romanos, que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo, pero hay que mezclarle fe, de lo contrario, la palabra puede ser revelada, la palabra puede ser rica, la palabra puede ser del Espíritu, pero si el creyente no le mezcla fe, no le va a beneficiar de nada, no va a crecer, se va a quedar enano porque no le mezcla fe para llevar la palabra a la práctica y siempre va a ser el mismo. No van a haber cambios en su vida. ¿Por qué? Porque la palabra, como dice el pasaje, para que por ella crezcáis para salvación. En otras palabras, todo emana de la palabra. Crecer para salvación. Esto es interesante y rico entenderlo. No se refiere a la salvación del alma, puesto que para ser salvo solamente se necesita creer en Jesucristo, que murió por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Crezcáis para salvación. Se refiere a salvación del engaño doctrinal. Tal y como le dijo Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza. Persevera en estas cosas porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te escuchan. Entonces se refiere a salvación del engaño doctrinal. Crecer para salvación es crecer para no ser engañados, como dice Pablo en Efesios, para que ya no seáis movidos por todo viento de doctrina por las artimañas engañosas del error. Que ya no seáis niños. Entonces nosotros debemos de, hermanos, esto es delicado porque cuando lamentablemente dentro del pueblo hay gente que escucha el mensaje pero no le mezcla fe, la gente no crece. Eso es como decir, la gente no cambia. Espiritualmente están enanos, nunca crecen. Yo tengo una prima, con todo el respeto que mi prima se merece, hermano, nunca creció. ¿Sabe que lo interesante de esto es porque nunca le gustó la leche? Yo no estoy alto, yo mido 5'3", aunque en veces dicen que 5'4", yo creo que 5'3", ¿no? Creo 5'3", 5'4", no estoy alto. Pero mi prima me llega a la cintura. O sea que yo estoy chaparro, pues estoy bajo de estatura. Mi prima me llega a la cintura. Y yo le llevo quizá unos 6 años, tal vez. No sé qué edad tenga ella. Pero nunca creció porque nunca le gustó la leche. Entonces, lamentablemente, porque este es el tema, esta es la esencia de este tema. La gente que puede estar en las iglesias años, pero si siempre le va a estar poniendo peros, siempre le estaba haciendo caras al mensaje, peros al mensaje, caras al mensaje, rechazan el mensaje, no va a crecer. Y no va a crecer implica que siendo niño nunca va a entender las cosas del Espíritu. Y si no lleva a la práctica la palabra, nunca va a estar, como dice Hebreos, nunca va a calificar para la palabra adulta, porque dice que la palabra, la leche, la revelación es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para el discernimiento del bien y del mal. Hay gente que no sabe que lo que hace es malo. ¿Por qué? Porque son niños o quizás hasta enanos espiritualmente hablando. ¿Pero por qué? Porque han escuchado mensajes tras mensajes y nunca le mezclan fe. O sea, rechazan la leche. Y por eso es que no crecen médicamente, científica y médicamente. Está comprobado que el niño que no toma leche no crece. No crece.
Porque la leche va directamente a sus huesos, o sea, a su espíritu, porque el espíritu bíblicamente habita en los huesos, como el alma habita en la sangre. Entonces, si no le mezclan fe a lo que oye, hermano, vienen vientos de doctrinas y se los arrastran. Pero dejemos claro, no son los ministros los que hacen crecer al creyente, sino el Espíritu Santo por medio de la palabra. Y eso, lo acabamos de decir, y eso si es que el creyente le mezcla fe y lleva a la práctica la palabra. Es obvio que si le mezcla fe la va a llevar a la práctica. Si no le mezcla fe, pues no va a llevar a la práctica lo que escucha. Puede pasarse años en una congregación. Y como dijo una vez un predicador que invité a San Diego, dijo, hay gente que envejece en las iglesias, pero nunca crece. Lo asombroso de esta enseñanza es que no solamente hay que desear la palabra como niños recién nacidos, aparte de ello, la palabra tiene que ser pura, sin mezclas, porque es la palabra la que va a llevar al creyente al crecimiento para que el creyente sea salvo del engaño doctrinal. Esto es rico de entenderlo. No es el ministro el que le da el crecimiento al pueblo. No. Eso es erróneo decir que somos nosotros los que edificamos. No. El que edifica es el Espíritu. Pero tenemos que entender que tenemos parte en ello. Todo depende de la enseñanza que demos, de la doctrina que enseñemos. Pablo lo dice claro en 1 Corintios 3:6, dice, yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Entonces definitivamente el plantar y el regar tiene que ver con palabra revelada, tiene que ver con doctrina, pero el que da el crecimiento es Dios, por medio de su palabra. El verso 7 dice, así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, dice, el que planta y el que riega son una misma cosa, pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propia labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me fue dada, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Dice, otro edifica sobre él, pero cada uno tenga cuidado cómo edifica encima. O sea, es responsabilidad del ministro la doctrina. El fundamento ya está puesto escrito. Ahora, edificar sobre el fundamento es la doctrina. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. La doctrina, edificar. Lo que le corresponde al creyente es edificar sobre lo que se le enseña. O sea, yo como sabio arquitecto puse el fundamento. Fundamento es Cristo. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Dice, otros edifican encima, los ministerios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Pero el que da el crecimiento es Dios. ¿Cómo? Cuando se le mezcla fe a la palabra, y al mezclarle fe se lleva a la práctica, y es cuando el creyente crece. De nada le sirve al creyente tanto años sentado en una congregación si no desea la palabra revelada del Espíritu. Lamentablemente, muchos no disfrutan la riqueza y la delicia de la palabra del Espíritu. Cuando eso sucede con el creyente, como no recibe el amor de la verdad, entonces buscan predicadores que les prediquen lo que quieren oír y se lo creen. Esto es delicado porque estamos en la recta final de la iglesia. Tiempos finales. Y 2 Timoteo 4:3 dice, vendrá tiempo. Este es Pablo profetizando.
para este tiempo. Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. ¿Por qué? Porque el niño es caprichoso. El niño quiere oír lo que le gusta oír solamente. Y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice: va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza, más bien según sus propios caprichos, es niño. Dice: se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír o quieran oír. Y la versión Corona de Jerusalén dice: porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, o sea, la doctrina que los sana interiormente, sino que arrastrados por sus propias pasiones se harán con un montón de maestros con el fin de oír novedades, o sea, cosas nuevas, no cosas que les edifiquen, que los cambien, que los confronten, que los ciñan, que les abran los ojos y los oídos, sino que lo único que quieren oír son cosas nuevas. Y la palabra de Dios para todos dice: porque llegarán tiempos en que la gente no querrá, esto es lamentable, no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Esta versión es riquísima. Llegarán tiempos, dice, porque llegarán tiempos en que la gente no querrá escuchar la verdadera enseñanza que conduce a una vida recta. Y solo buscarán rodearse de maestros que los complazcan diciendo lo que quieren escuchar. Y la versión oro dice: porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán sufrir la sana doctrina, sino que teniendo una comezón extremada de oír doctrinas que lisonjeen sus pasiones, recurrirán a un montón de doctores que lejos de sanarlos los enferman. Doctores, dice, propios para satisfacer sus desordenados deseos. Sus desordenados deseos. Entonces, amados hermanos, una de las cosas que yo he venido viendo en mis 33 años de ministerio es que en veces uno se encuentra con gente que pasa años en las iglesias. Pasan años y tienen la cabeza llena de conocimiento. Conocen un montón de letra, pero no cambian. Y muchas veces, aunque la palabra sea revelada, hay gente que está bajo buenos ministerios, buenos, bonitos hombres de Dios en cuanto a testimonio y a doctrina se refiere, pero ellos pueden escuchar las grandes revelaciones, pero como no le mezclan fe, no crecen. Al final van a parar a lugares en donde la enseñanza es mala. Entretenimientos, fiestas paganas, y solamente es un club social, pero no hay cambios. Y estamos en tiempos delicadísimos porque se vuelve a repetir el fenómeno del huerto, donde la serpiente trastocó los sentidos de Eva, los ojos, ministerio apostólico, los oídos, ministerio de maestro, la nariz, el olfato, el ministerio profético, el gusto, el ministerio evangelista, y el tacto, el ministerio del pastor. Y sabe la serpiente que si trastoca o si se lleva entre las patas, el Señor reprenda al diablo, a un apóstol se lleva a todos los pastores. Y los pastores se llevan al pueblo. Y por eso es importante crecer bajo
la leche del Espíritu y comer, si podemos usar la palabra beberla o tomarla, aunque en realidad es comerla porque es la palabra. Pero claro, la leche se bebe y se toma, ¿no? Pero el Espíritu está en la mejor disposición de revelarnos su palabra. Pero no podemos nosotros, ni como ministros, ni como pueblo, caer en el error de no beberla, tomarla o comerla, si usted quiere. ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos va a salvar del engaño doctrinal. Es la palabra. O sea que no basta solamente con ir a un culto, tener un culto de danza y adoración y no basta y nunca faltar a un culto, sino ir al culto, sentarse, escuchar al predicador y comerse la palabra, mezclarle fe. ¿Por qué? Porque si no se le mezcla fe, es tan asombroso. ¿Cómo es que la gente sí le mezcla fe a que hay que celebrar Navidad? Cuando en realidad ni siquiera es revelación del Espíritu. No está en la Escritura. Hay que celebrar Navidad. Y a eso sí le mezclan fe. Y se acomodan todo de manera en que, oh sí, hay que mezclarle fe. Pero ¿por qué no le mezclan fe a que hay que vivir una vida recta? Una vida conforme a la palabra, una vida donde hay que producir los frutos del Espíritu. ¿Por qué no le mezclan fe a eso? ¿Por qué sí le mezclan fe a lo otro? Entonces, eso es peligroso, porque desde la perspectiva divina, en el momento que nacemos, somos entregados al Espíritu, que nos amamanta. Y como dice el salmista, y con esto voy a ir terminando, porque tú me sacaste, Salmo 22:9, porque tú me sacaste del seno materno, me hiciste confiar desde los pechos de mi madre. A ti fui entregado desde mi nacimiento. Del vientre de mi madre tú eres mi Dios. O sea, es rico disfrutar de la palabra revelada. Es una delicia escuchar al Espíritu Santo enseñarnos, hablarnos, guiarnos, hacernos saber lo que habrá de venir. Es especial escucharlo, enseñarnos, porque el deseo de Dios es que crezcamos para que no seamos engañados como lamentablemente muchos, incluyendo ministros, están siendo engañados por ser niños. Debo decirlo, ser niños. Absorbieron mucho conocimiento, pues no le mezclaron fe. Por eso es que dan un paso hacia atrás en muchas cosas que antes las refutaban y predicaban en contra de ello, y ahora lo adoptan como parte de una doctrina y una enseñanza que no es bíblica. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Tiempos finales, vamos a entrar al año 2025 y el tiempo de Dios sigue. Y aunque en Estados Unidos va a haber un cambio de gobierno, no está en las manos del nuevo presidente cambiar al hombre. Podrá cambiar la economía, pero no va, quizá por un poquitito de tiempo, porque al final de cuentas todo apuntala a que todo viene para abajo, porque es profético, para poder establecer una marca, lo cual no quiero entrar en eso. Repito, considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento.
Si hubiera alguien que no conoce al Señor Jesús, pues esta es una buena noche para decirle, Señor, mira, yo hoy te entrego mi corazón, te recibo como mi Salvador, yo no quiero ser engañado, quiero que tú me enseñes, quiero crecer, quiero tener mis ojos abiertos, mi entendimiento abierto. Y Él está en la mejor disposición. Todo lo que tienes que hacer, como dice la palabra, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas a Jesús, que murió por tus pecados y resucitó para tu justificación, tú crees en su sacrificio, serás salvo, dice la Escritura. Y si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, imagínate, ¿qué te van a enseñar allá afuera? Muchos están apartados del Señor estando adentro de las iglesias, porque no le mezclan fe a lo que escuchan. Va a venir un viento de doctrina y se los va a arrastrar, como dice, arrastrados por todo viento de doctrina, por las estratagemas engañosas del error. Entonces, amados hermanos, hay que mantenerse apegados al precioso Espíritu de Dios y a su palabra. Si hubiera alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname este 2025, quiero que me sanes, quiero buscarte aún más, quiero servirte aún más. Sáname, Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Y Él está a la mejor disposición. Arráncale un milagro. Yo termino con esto. Cuida tu vida en el temor de Dios, cuida tu salvación con temor y temblor, y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo, el precioso Espíritu de Dios, y con su palabra. El Hijo, el Verbo, que se hizo carne y habitó entre nosotros. El día de mañana, pues, usualmente no tenemos culto los martes. Nuestros cultos son viernes a las 7, domingo 10 de la mañana. Pero mañana es una excepción, es 31, estamos acostumbrados a despedir y recibir el año viejo, recibir el año nuevo, un culto normal, una comida con los hermanos, para entrar con todo lo que podamos para el 2025. Cuídense mucho, nuestras oraciones por ustedes, oren por nosotros, y que el Señor los bendiga ricamente. Llegale un clic a su teléfono, todavía hay censura, pero esperemos que este año que viene podamos tener un alcance más amplio, si es que quitan esa censura. Cuídense mucho y que el Señor los bendiga